Nos encontramos en las salas del CAC Málaga La Coracha para visitar la exposición Soy mi jardín del artista Aarón. Santiago Navarro, más conocido como Aarón, es un artista nacido en San Fernando, en Cádiz, doctor en Bellas Artes y profesor titular de la Universidad de Sevilla. Durante muchos años y a lo largo de toda su trayectoria, es un artista que ha utilizado diferentes medios y técnicas, desde el dibujo, la pintura, el objeto, la escultura, la instalación, incluso la fotografía, para hablar de temas, por ejemplo, como la ausencia, de temas como la muerte, no sin cierto toque a veces irónico. En esta exposición Soy mi jardín, Santiago Navarro, que durante ese largo tiempo en el que lleva trabajando en su carrera artística, nunca se haya sentido plenamente identificado o encerrado en una sola técnica, ha reunido más de 100 piezas en las que vamos a ver o podemos ver pintura, objetos, esculturas y también piezas sonoras y una videoproyección. La mayoría de las obras aquí reunidas las ha realizado durante los periodos de confinamiento del año 2020, aunque hay alguna serie trabajada con un poco de anterioridad, a mediados de los años 2012, 2013, 2014. En esta exposición, Aarón nos muestra la evolución y maduración de su mundo interior representado a través de la idea del jardín. Un jardín donde también suceden muchas cosas, donde hay mucha diversidad, donde hay agua, volcanes, fuegos, flores y autorretratos. Aarón establece en esta exposición una relación firme entre su trabajo como artista y el trabajo, el cuidado de su propio jardín. Por eso, cuando comenzamos el recorrido de la exposición, lo primero que nos encontramos es una frase del propio artista que dice: todo es pintura, las flores, la hierba, las hojas, el cielo, los seres, lo que veo, lo que toco, lo que imagino. Esta exposición supone un reencuentro con mucha más libertad por parte de Aarón con la pintura. Pero a través de ese reencuentro, él también quiere hablar de los límites de la pintura, de los límites de los medios artísticos en general. Él parte de la idea del jardín, de la metáfora del jardín y de lo que a nosotros nos sugiere la palabra jardín, desde el paraíso a el cuidado personal, el jardín interior de Voltaire en su obra Cándido, el jardín que nosotros cultivamos o el que él mismo ha ido arreglando durante esos momentos de confinamiento en los que alternaba también ese cuidado del jardín con la atención y la preparación de su obra para esta exposición. Una de las series con las que podemos iniciar este recorrido es Yo soy mi jardín. Ese cuidado del jardín, esa transformación del jardín según las estaciones del año, por ejemplo, da lugar a la poda. La poda va a ser protagonista de esta serie en la que vamos a ver restos de plantas después de una poda en diferentes obras sobre un suelo que ya no es el suelo del jardín, sino sobre el suelo de cemento de su estudio. Con el mismo título, Yo soy mi jardín, de esta serie, nos vamos a encontrar también su propio autorretrato. Un autorretrato que se encuentra aquí a mi espalda, rodeado de esos restos de poda. De nuevo, esos restos de poda se sitúan sobre ese suelo del estudio, ese suelo de cemento que corresponde al estudio. La poda tiene quizá algo de triste, quizá algo de fin, pero en el caso de Aarón, presentándonos esa poda sobre el suelo de su nuevo estudio, esa poda también está relacionada no solo con la naturaleza, sino con un nuevo inicio en su carrera,
con un paso más en su carrera. La poda en la naturaleza y en el caso de Aarón, digamos que serían metáforas o símbolos muy relacionados, en los que él nos habla de nuevos comienzos. A pesar de ese nuevo comienzo, hay algo también que llama mucho la atención de este autorretrato de Aarón, que tiene su pareja también en un autorretrato que se llama Yo soy mi jardín, tú. Y los dos están colocados cabeza abajo. Con esa idea que yo he explicado anteriormente de ese cierto sentido un poco triste o negativo de esa boda, en principio, que ya hemos visto que en el caso de la pintura de Aarón no. Igual que en este autorretrato que vemos cabeza abajo, podríamos ver un sentido pues también negativo, ¿no? Incluso podríamos remontarnos a la historia del arte, a la historia de la literatura, a la condena de los simoníacos del infierno de Dante, a cuadros de tradición religiosa, de temática religiosa, como la crucifixión de San Pedro. Sin embargo, en el caso de Aarón, se aleja de esa parte, digamos, más triste y tiene como punto de partida algo completamente lo contrario, una fotografía infantil en la que posa junto a sus 3 hermanos y hermanas, y es una fotografía tomada de manera cenital en la que los 4 posaban haciendo una cruz o formando como señalando los puntos cardinales. Él dice que esa fotografía le trae muy buenos recuerdos porque los 4 hermanos funcionaban como un clan. Incluso de forma anecdótica llega a contar que funcionaban como una sola mente y pasaban mucho tiempo de juego. Luego, ese comienzo, esa poda, ese nuevo estudio y esta imagen, lo que quizás nos está expresando Aarón es la alegría de la vuelta a la pintura, la libertad de la vuelta a la pintura y esos recuerdos alegres de su infancia. En algunas de las series y de las obras realizadas por Aarón durante los años 80 y 90 ya nos hablaba de descensos a través de personajes que bajaban la mirada, de espacios que descendían. Parece que ahora hay un recuerdo a ese momento, a esa etapa muy vinculada con la figura de su padre. En este jardín en ese suelo donde hay tanta naturaleza, una pincelada que representa muy bien la naturaleza, de pronto se abren esas bajadas geométricas que nos llevan a lugares de reflexión, pero que también nos llevan como espectadores a lugares inquietantes, nos llevan a lo desconocido, nos invitan a descender, casi a descender a un mundo como el de Homero o el de Lewis Carroll, en una perfecta conjunción entre naturaleza y construcción geométrica. Si bien venimos de la serie El mejor de los mundos, donde nos presentaba ese jardín, ese paisaje, con esa forma geométrica que nos invitaba a descender a ese mundo desconocido, continuamos con esta serie Todo es pintura, hablando de descenso, pero esta vez descensos de agua. En esta serie vamos a ver descensos de agua, cascadas, escaleras de agua, la caída del agua, otro de los elementos muy presentes en esta exposición. Además, aquí Aarón, gracias a la pincelada, nos invita a ver la pintura a través del agua, no a adivinar el río a través de la pintura. Continuando con la serie Todo es pintura, anteriormente hablábamos de cómo era la propia pincelada la que nos hacía ver el río, o más bien al contrario, cómo el río lo veíamos a través de la pintura. Dentro de esa serie hay alguna obra, como esta, con el título en japonés Toi Fukei, en la que, al contrario que veíamos en el resto de esta serie, donde el artista aproximaba nuestra mirada a su obra, jugaba con esa pincelada para atraernos, aquí
con una inspiración, podríamos decir, en la estampa japonesa, de ahí el uso de ese idioma para el título, nos muestra una perspectiva mucho más amplia, con una pincelada más suave e incluso un espacio aéreo también mucho más amplio, que nos deja ver un espacio mayor de paisaje. Nos encontramos ahora junto a un conjunto de objetos o esculturas que forman parte de otro proyecto, de otra serie que se llama Volcanes de Agua. Si antes hablábamos de algunas de las series donde los paisajes cambiaban, el agua descendía, el agua se movía, pero siempre en una dirección descendente. Ahora vamos a hablar de un elemento que podríamos considerar el opuesto al agua, que es el fuego, y también de un movimiento de la naturaleza ascendente. Esa idea o ese descubrimiento del volcán le viene a Aarón por la tierra natal de su padre, que era de las Islas Canarias, y desde muy pequeño pues descubrió ese paisaje volcánico tan especial de las islas. Y le llevó a trabajar en este proyecto, que son unas piezas, unos objetos de bronce, trabajados en forma de campana, que representan un volcán cubierto con óleo, con ese mismo óleo que, igual que el fuego, asciende en un movimiento contrario, como hemos dicho, al del agua. Aarón ha querido que esta serie se encuentre toda junta, reunida en estas tres urnas, y además formando, pues casi como las propias Islas Canarias, su propio archipiélago dentro de esta exposición. Aunque, como hemos comentado al principio de nuestra visita, la exposición, la mayoría de piezas que componen esta exposición están realizadas durante los periodos de confinamiento del año 2020, vamos a encontrarnos ahora una serie formada por 5 dibujos sobre papel realizado en carbón siberiano, que forman parte de un proyecto anterior que se llama Lebensformen. Es un proyecto realizado entre los años 2012 y 2013. De ese proyecto han venido 5 dibujos que enlazan muy bien con los trabajos que durante esos años e incluso anteriormente llevaba a cabo Aarón. También con esa técnica del papel, el lápiz, con además un sentido muy realista. Él dice que el origen de estas formas que él nos está mostrando también está relacionado en cierta manera con la naturaleza, con viajes, con desplazamientos, y sobre todo están diseñados desde lo tecnológico hasta lo manual, pero partiendo de sensaciones, de percepciones, de sonidos en esos desplazamientos de los que surge, entre otras piezas y entre otras series, esta sobre papel realizada con carbón, y dentro de ese proyecto Lebensformen. Aarón siempre ha mostrado un gran interés por las geometrías pétreas, no solo por las naturales directamente, sino también por las que aparecen en estampas antiguas. Es el caso de un grabado de Alberto Durero de 1514, donde por primera vez él, Durero, va a presentarnos el llamado sólido de Durero, que no es otro que un cubo octaedro de alumbre. A Aarón le llamó la atención esa pieza, ese grabado y esa pieza geométrica, ese cristal geológico, y decidió, inspirándose un poco en él, hacer una serie en la que jugaba con esas formas geométricas, pero jugaba con ellas abriendo, desplegando esas formas geométricas en las que participaba de alguna forma la naturaleza, pero también en las que participaba la propia materia, como podemos ver en el interior, y también la acción del propio artista. Continuando con la serie Melancolía líquida,
encontramos pues un grupo de piezas o de objetos que son los flujos plegados, que continúan esa línea de la que hablábamos, la otra a partir de un cristal de alumbre, pero a partir aquí de otras formas geométricas creadas por la mano del hombre. Esas formas vemos que se van abriendo, dejando derramar ese líquido que las conformaban en principio, dejándolo derramar, dejándolo fluir. Aquí podríamos decir que hay un contraste entre la mano del hombre y la propia materia que por sí misma cobra vida y crea nuevas formas cuando sale, cuando se abre, cuando fluye desde el interior de esa geometría que la tenía encerrada. Según comentaron, a poca distancia de su casa, todos los días cruza un arroyo cuyo caudal va variando considerablemente entre las épocas de lluvia y las épocas más secas. Durante un largo periodo de tiempo, varios años, él ha registrado esa actividad del agua, aprovechando cada uno de los paseos con su perro, llamado Baltus. Esos registros se han condensado en una pieza audiovisual titulada Ser Agua, como decimos, realizada entre 2014 y 2016. Una filmación de 40 minutos que reproduce continuamente ese movimiento del agua. Hay muchas de aquellas tomas, hay una continua fluidez del medio que interactúa también con el entorno arquitectónico de la sala de exposiciones donde hemos podido contemplarla. De cuando en cuando, esa proyección queda interrumpida por ciertos destellos de color. Unos destellos amarillos, naranjas, que contrastan, o mejor dicho, forman parte o se unen haciendo una especie de instalación con unos objetos en piedra pintados de colores que él ha titulado Una en Tres, donde ese color sobre la piedra pretende leer esas piedras de pizarra como abstracciones poliédricas.